Muy buenos días, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo de la realeza. Estamos en el día sábado 11 de julio. La iglesia nos recuerda la memoria de San Benito Abad, un gran santo monástico, un santo de contemplación. ¿Quién fue San Benito Abad? Nace en Nurcia, en Italia. Estudia en Roma y se retiró a una cueva de Subiaco y se unieron muchos discípulos. Pero al cabo de un tiempo, Benito tuvo que mudarse al Monte Cassino. San Benito supo interpretar con perspicacia, de un modo certero, los signos de los tiempos de su época, cuando escribió su regla en la que la unión de la oración y del trabajo llega a ser para los que la aceptan el principio de la aparición a la eternidad. Por eso dice, ora et labora, ora y trabaja. Un hombre de vida venerable, Benito, por gracia y por nombre bendecido, que renunció a su casa, a su herencia, para solo agradar a Dios, llevando una vida ascética, una vida santa y monástica. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tu mandamiento. Pongamos nuestras intenciones este día sábado, dedicado también a la Madre de Dios, a Santa María Virgen, que ella pues interceda por todos nosotros, por sus intenciones. Cantemos el canto Iglesia Peregrina, página 41. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si el señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar el lugar del castigo, el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no le permite al Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en el Señor, estamos siempre siguiendo el discurso de la misión de Jesús según el texto, relato de San Mateo, apóstol y evangelista, siguiendo siempre el sermón misionero de Jesús a sus apóstoles, en el que les da la oportunidad, les da oportunos avisos para su trabajo de evangelizadores. Danos valentía, Señor, para vencer los múltiples temores y dudas que nos invaden. Haznos fuerte para ser testigos de tu reino y acrecienta en nosotros la caridad para acompañar a nuestros hermanos y hermanas en la difícil conquista del sentido de la vida. Esta palabra de Dios que hemos escuchado, que el Señor nos transmite hoy a nosotros. Quisiera más que todo tener 2 momentos de esta reflexión. Uno es lo que nos dice hoy esta palabra de Dios, y el otro momento es como para iluminar lo que el magisterio de la Iglesia nos invita a partir de lo que decía esa introducción: haznos fuerte para ser testigos de tu reino y acrecentar en nosotros la caridad para acompañar a nuestros hermanos. Significa la apasionante alegría del Evangelio. Quisiera compartir esa segunda parte para comprender lo que es el reino, ese reino que ya está presente entre nosotros. El Evangelio, Mateo insiste de nuevo en el anuncio de las persecuciones. Ayer el Evangelio nos decía también esas palabras que son muy, muy importantes. Si ustedes han puesto atención, lo que decía, algunas recomendaciones que daba Jesús a los que son seguidores de Él, hoy los bautizados, los cristianos. Él recomendaba algo y dice una de las cosas: yo les envío como oveja entre lobos. Otra palabra que nos exhortaba Jesús era: sean pues precavidos como la serpiente y sencillos como las palomas. Y número 3, nos decía: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Y luego, un cuarto, decía también Jesús: así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo. Y vean cómo Jesús dice: porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Luego también decía Jesús, nos recomendaba y nos decía: el hermano entregará a su hermano. Esta parte
muy así fuerte. A la muerte, el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra su padre. Los matarán, todos los odiarán a ustedes por mi causa. Esto lo podemos ver en la bienaventuranza. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabras de esperanza. Todo cristiano, pues, esas son las exhortaciones o los requisitos, las exigencias del Evangelio. Y al final dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Otra recomendación que hace Jesús. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer toda la ciudad del pueblo de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Estamos hablando de la parucía del Señor. He querido como recordar, haciendo esa memoria, pues, del Evangelio del día de ayer. Hoy por eso el texto nos dice, Mateo, esas palabras, insiste de nuevo en el anuncio de las persecuciones. Esta vez la comparación es el mundo de la enseñanza. Si así Jesús, el Maestro, lo habían calumniado y tramaban su muerte, lo mismo pueden esperar de sus seguidores, de sus discípulos. Pero no tienen que dejarse acobardar, pues nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, hermano, el tiempo dará la razón a los que la tienen. Todos estamos en las manos de Dios. Si Él se cuida hasta de los gorriones del campo, cuánto más de sus fieles. Y el mismo Jesús saldrá en ayuda de lo suyo. Por eso es la confianza en el Señor. La vida nuestra debe ser Cristo el centro de nuestra vida. Si uno se pone de parte ante los hombres, yo también me pondré de parte ante mi Padre del cielo. Hoy Jesús, en el texto de Mateo, nos recomienda y dice, no tengan miedo. Claro, San Óscar Romero nos decía en una de sus intervenciones, en una homilía, decía que el miedo es natural, y el miedo, pues, que no nos sucumbe, sino que debemos de estar en la verdad, y la verdad nos hará libre. Es la frase que más se repite en el pasaje de hoy. Jesús avisó muchas veces a los suyos, a los seguidores de Él, hoy a nosotros los cristianos, de que iban a tener dificultades en su misión. Todos los bautizados y bautizadas, todos los que han sido enviados en la parroquia a la misión, ¿verdad? Ya tenemos ya casi 30 años de estar, pues, en este proceso en nuestra parroquia, Cristo Salvador. Por eso tenemos, pues, estas palabras de Jesús. No les prometió éxito fácil, o que iban a ser bien recibidos en todas partes. Al contrario, les dijo que el discípulo no será más que el maestro. Y el maestro había sido calumniado, perseguido, condenado a la cruz. Pero este anuncio va unido a otro muy insistente, la confianza. Vemos ahí, pues, la confianza puesta en Él ante esta situación que estamos viviendo duramente más en el país y en el mundo. No tengan miedo. No es el éxito inmediato delante de los hombres los que cuentan, sino el éxito de nuestra misión a los ojos de Dios, que ve no solo las apariencias, sino lo interior y el esfuerzo que hemos hecho. Si nos sentimos hijos o hijas de ese Padre Dios amoroso y hermano, testigo de Jesús, nada ni nadie podrá contra nosotros, ni siquiera las persecuciones y la muerte. El ejemplo lo tenemos en el mismo Jesús, que fue objeto de contradicción, como dijo el anciano Simeón a María Santísima,
cuando fue presentado en el templo y acabó en la cruz, pero nunca cedió, no se desanimó. Palabra muy clave para nosotros. No nos desanimemos ante esta situación. Claro, somos humanos, sentimos, tenemos afecto, somos sensibles, pero tengamos puesta la confianza en el Señor. Y siguió haciendo oír su voz profética, anunciando y denunciando, a pesar de que sabía que incómodamente a los poderosos, y salvó a la humanidad, fue elevado a la gloria de la resurrección. Las pruebas y las dificultades de la vida, las que nacen dentro de nosotros mismos, o en el seno de la comunidad o fuera de ella, no nos deben extrañar ni asustarnos. Queridos hermanos, la comunidad de Jesús nos lleva y nos da un mensaje que a veces choca contra los intereses y los valores que promueven esta sociedad consumista, esta sociedad relativista, esta sociedad materialista, este mundo convulsionado. Nos pueden perseguir, pero la fuerza del Espíritu de Dios nos asiste en todo momento. Tengamos pues esa confianza en el Espíritu Santo. No nos cansemos, hermanos, ni nos avergoncemos de dar testimonio de Cristo. Sigamos con esa alegría anunciando a la plena luz el reino de Dios. Debemos ser apasionados del anuncio del Evangelio a los cercanos y a los alejados, la buena noticia de la salvación que Dios nos ofrece. Debemos preguntarnos hoy en esta reflexión: ¿desarrollamos nuestras actividades cotidianas como parte de nuestra misión cristiana? Hermanos, solo quiero retomar algunos elementos de lo que nos dice también el Quinto Congreso Americano Misionero, la alegría del Evangelio y la conversión misionera de la Iglesia en América Latina. El encuentro con el resucitado, fuente de alegría apasionante. Queridos hermanos, la alegría de los discípulos y misioneros tienen su motivación más profunda en el encuentro personal en Cristo resucitado. Por ellos, el aspecto fundamental de la alegría en el Nuevo Testamento es el encuentro con el resucitado, fuente de la alegría apasionante de la vida cristiana. La aparición de Cristo resucitado a las mujeres, Mateo 28:9 y Juan 20:20. La aparición de Cristo resucitado a las mujeres y a los discípulos en Jerusalén revelan la gran alegría por la resurrección de Cristo. Asimismo, el relato de los discípulos de Emaús, que tanto desde el punto de vista literario como teológico, gira en torno a la centralidad del mensaje que anuncia que Jesús vive. Lucas 24:23. Nos abre el camino para descubrir cómo se pasa de la tristeza a la alegría por el resucitado. Por eso, a partir de ese relato se puede indicar varios ámbitos de la presencia del resucitado que pueden iluminar toda realidad humana, especialmente las situaciones de decepción y las frustraciones de cualquier persona, hasta llevar a la plenitud de la alegría. De la tristeza a la alegría en el encuentro con el resucitado. En la escena del camino de Emaús, la presencia de Jesús, el viviente, en el camino de la vida es una presencia desapercibida, pero no por ello menos real. Es una presencia discreta, misteriosa, que consuela. Tenemos que consolarnos unos con otros hoy, lo que estamos viviendo hoy en esta situación. Debemos pues cómo interpretar estos signos, los tiempos actuales del siglo XXI. Interpela que invita a la comunicación, al recuerdo de hacer memoria, el encuentro con el otro y con los otros, abierto al diálogo. Va el Señor abriendo el corazón humano para pasar de la tristeza a la alegría.
Lo primero que requiere el diálogo es el reconocimiento y la valoración del otro y de los otros, así como de su palabra. El camino hacia Emaús es el camino de la humanidad sufriente, decepcionada, deprimida. Palabra pues que estamos viviendo hoy muchas personas. Hermanos, yo les animo que no hay que darle cabida a esa deprimida o depresión. El lugar de la humanidad frustrada y desesperanzada es lo que está pasando actualmente. Jesús, el viviente, sin que sepamos exactamente cómo se ha acercado, y es el compañero de aquellos discípulos y de todos los dolientes de la historia. Pero por esta presencia del resucitado, incluso desapercibida, el corazón humano empieza a ponerse en ascua y palpitar al ritmo, emocionando. Junto a los otros, en las periferias del mundo, Jesús resucitado, habiéndose acercado, caminaba con ellos. Lucas 24:15. Por eso el resucitado no se desentiende de este mundo, sino que se hace caminante, solidario y encontradizo para entablar diálogo con sus hermanos, reconduciéndolo a la vida y a la alegría. Como Jesús, también la iglesia ha de ser mediadora de ese encuentro, debe salir a las periferias geográfica y existencial, como dice el Papa Francisco, para ir en busca de los alejados, de los diferentes y sobre todo de los excluidos, descartados en el ámbito eclesial, social y político. Y hay que dar la palabra a los otros, para que los desfavorecidos, los diferentes y los marginados puedan narrar su historia contra sus hechos, su preocupación, su frustración y fracaso. Por eso especialmente la palabra de las mujeres han sido minusvalorada, desacreditada en la sociedad. Pero sin embargo su testimonio y su palabra constituyen la palabra más relevante de todo el texto de Emaús, al anunciar a los discípulos el mensaje que ellas a su vez habían recibido en la tumba vacía, a saber que Cristo vive. Por eso la presencia del resucitado en la palabra compartida. Por eso la misión de la iglesia consiste en ¿qué, queridos hermanos? Consiste a todos los ámbitos de la vida humana, de manera especial en ir a los espacios de muerte, de decepción y de desesperanza, en ir al mundo del dolor y del desconsolado, como estamos hoy viviendo, para oír y transmitir en el fondo de tanto sepulcro la gran palabra de la esperanza, la alegría. Esas dos palabras debemos tenerla en cuenta, esperanza y alegría, que anuncia la vida que procede de Dios Padre. La muerte no es el final de todo. Dios es un Dios de vida. En el relato de Emaús, mientras Jesús explicaba todo esto, el corazón de los discípulos estaban ardiendo de alegría. Así debe ser nuestra actitud hoy, a pesar de la desesperanza. Como decía en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium Spes, en el capítulo 1, los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas. Esta alegría se produce por la presencia inaudita del resucitado en la palabra, y toda la acción evangelizadora y misionera de la iglesia debe apuntar a la presentación explícita del misterio de Jesucristo, pues de Él hablan todas las escrituras. Queridos hermanos, los evangelios relatan pues el camino de Jesús, que nos invita a la entrega de la vida a favor de los demás, y entre su mensaje de alegría destaca el anuncio de la bienaventuranza auténtica, una síntesis antológica de la alegría del evangelio. Oremos. Danos, Señor, la fe, la esperanza y la caridad para vivir el estilo de vida que nos propone el evangelio, así como la valentía para cumplir siempre tu voluntad. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.
deseo un buen fin de semana a cada uno de ustedes, y que el Señor pues y María Santísima y la vida de este santo, San Benito Abad, ellos intercedan por todo y cada uno de nosotros. Vamos a cantar el canto final junto como hermano. Vamos a cantar en la página 42. Buen día a todos y sigamos adelante a pesar de toda esta desesperanza, pero Cristo debe ser la alegría, Cristo debe ser la confianza, Cristo es todo para nosotros, es la buena nueva de salvación. Así sea. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.